Mi padre es un fracasado, menos mal que conseguí este trabajo por mi cuenta. Esas palabras salieron de la boca de Roberto, mi hijo de 32 años, mientras reía con sus amigos en la parrillada del domingo. Yo estaba a pocos metros, volteando la carne, con las manos manchadas de grasa y el corazón que se me partía en pedazos. David, uno de sus amigos, se rió a carcajadas. ¿En serio tu viejo nunca pudo levantar un negocio? Roberto tomó un trago de cerveza y negó con la cabeza. Nada, hermano. Toda la vida soñando con proyectos que nunca funcionaron. Por suerte yo conseguí este trabajo en una empresa seria, sin ayuda de nadie. Me quedé paralizado, con la espátula en la mano, sintiendo como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. 12 años. 12 años construyendo silenciosamente una empresa pensando en él, pensando en su futuro, pensando en dejarle algo sólido cuando yo ya no estuviera. Sebastián Morales, 68 años, toda una vida trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, callado, firme, construyendo ladrillo por ladrillo lo que hoy es una empresa de construcción con más de 50 empleados. Y mi hijo, mi propio hijo, trabajando ahí desde hace 6 meses sin saber que quien firma su salario soy yo. Respiré profundo, dejé la espátula sobre la mesa y me dirigí hacia la cocina. Fernanda, mi nuera, estaba preparando la ensalada. ¿Estás bien, Sebastián?, me preguntó al verme pálido. Sí, solo necesito un vaso de agua. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Mientras tomaba agua, las palabras de Roberto resonaban en mi cabeza como un eco torturante. ¿Mi padre es un fracasado? ¿Fracasado? Yo, que había empezado vendiendo herramientas de casa en casa, que había ahorrado cada peso durante años, que había arriesgado todo para montar mi primera obra, que había dormido en el coche durante meses para no gastar en hotel cuando trabajaba fuera de la ciudad. Volví al patio. Roberto seguía hablando con sus amigos, contándoles sobre su gran trabajo que había conseguido por mérito propio. Hablaba de su jefe, de los proyectos importantes, de lo bien que le pagaban. Si supiera que ese jefe al que tanto admiraba era Adrián, mi gerente general, que llevaba conmigo 8 años. Si supiera que esos proyectos importantes los había conseguido yo con el sudor de mi frente y las canas que me habían salido negociando con clientes difíciles. ¿Sabes qué es lo mejor?, le dijo Roberto a David. Que en esa empresa sí saben reconocer el talento. No como mi viejo, que nunca pudo hacer nada importante en la vida. David asintió y brindaron por el éxito de Roberto. Yo apagué la parrilla y me senté en una silla de plástico, observando a mi hijo desde la distancia. 32 años, graduado en ingeniería civil, inteligente, carismático, pero completamente ajeno a la realidad de quien había construido la empresa donde trabajaba. Fernanda se acercó con un plato de ensalada. ¿No vas a comer? No tenía hambre. No después de lo que había escuchado. Después, le dije, sin apartar la vista de Roberto. Ella notó que algo estaba mal, pero no insistió. Conocía mi carácter reservado, sabía que cuando algo me dolía, yo lo procesaba en silencio. La parrillada terminó como siempre, Roberto se despidió apurado, tenía que prepararse para una semana intensa en el trabajo. Me abrazó distraídamente, sin mirarme a los ojos. Gracias por la comida, papá. Esa fue su única palabra de agradecimiento. Ni siquiera se ofreció a ayudar con la limpieza. Se fue con sus amigos, riéndose, feliz, convencido de que había conseguido todo por sus propios méritos. Esa noche, solo en mi casa, me serví un vaso de whisky y saqué de mi escritorio una carpeta vieja. Dentro estaban todos los documentos de la empresa, los contratos, las facturas, los préstamos que había pedido al banco, las noches sin dormir calculando presupuestos. También estaba ahí la foto del día que registré la empresa. Yo, con 46 años, sonriendo nervioso pero lleno de esperanza, sosteniendo los papeles oficiales que me convertían en empresario. Había construido todo esto pensando en Roberto. Cada contrato firmado, cada obra terminada, cada peso ahorrado tenía su nombre escrito en mi mente. Durante 12 años, había trabajado como un mulo, sacrificando vacaciones, fines de semana, hasta mi propia salud, todo para que él tuviera un futuro asegurado. Y ahora, sentado en mi escritorio con esa carpeta abierta, me daba cuenta de que mi hijo no tenía ni idea de lo que había hecho por él. Recordé el día que decidí contratar a Roberto. Había estado 6 meses buscando trabajo después de graduarse, enviando currículos a todas partes sin éxito. Una noche llegó a casa frustrado, casi llorando. Papá, nadie me da una oportunidad. Dicen que no tengo experiencia, pero ¿cómo voy a tener experiencia si nadie me contrata? Esa misma noche llamé a Adrián,
mi gerente general. Necesito que publiques una vacante para ingeniero junior, le dije. Pero jefe, no tenemos presupuesto para... Hazlo, lo interrumpí. Yo me encargo del presupuesto. El proceso de selección fue real. Roberto aplicó como cualquier otro candidato, pasó por las entrevistas, presentó su proyecto. Yo me mantuve al margen, observando desde las sombras. Adrián no sabía que el postulante era mi hijo, había cambiado de apellido en los documentos para que no hubiera sospechas. Cuando Roberto fue seleccionado, su alegría fue genuina. Papá, conseguí el trabajo. Me eligieron entre 50 candidatos. Me abrazó con una emoción que no había visto en años. Sabía que lo lograrías, hijo, le dije, tragándome las palabras que realmente quería decir. Durante 6 meses, Roberto había trabajado en mi empresa sin saberlo. Llegaba cada mañana puntual, se esforzaba en cada proyecto, se quedaba hasta tarde cuando era necesario. Yo lo veía crecer profesionalmente, lo veía ganar confianza, lo veía convertirse en el hombre que siempre había soñado que fuera. Adrián me daba reportes semanales. Su hijo es excelente, jefe. Muy dedicado, muy inteligente. Los otros ingenieros lo respetan. Pero yo le había pedido que no le dijera que era mi hijo. Quiero que se gane su lugar por mérito propio, le expliqué. Cerré la carpeta y me levanté. Caminé hasta la ventana de mi estudio, que daba al pequeño jardín que había plantado mi esposa antes de morir. Bárbara había fallecido 3 años atrás, víctima de un cáncer que se la llevó en 6 meses. Antes de partir, me había hecho prometer que cuidaría de Roberto, que le daría las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Él es nuestro legado, Sebastián, me había dicho con voz débil desde la cama del hospital. Todo lo que construimos es para él. Pero ahora me preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Había sido un error ayudarlo en secreto? ¿Había sido un error construir una empresa para alguien que me consideraba un fracasado? Las palabras de Roberto seguían resonando en mi cabeza. Mi padre es un fracasado, menos mal que conseguí este trabajo por mi cuenta. Por mi cuenta. Como si el trabajo hubiera aparecido de la nada, como si alguien no hubiera movido hilos desde las sombras para que él tuviera esa oportunidad. Volví al escritorio y saqué mi teléfono. Busqué el número de Adrián. Eran las 11 de la noche, pero sabía que él siempre tenía el teléfono cerca. Jefe, ¿todo bien?, me preguntó al contestar. Adrián, necesito que mañana temprano vayas a Recursos Humanos y traigas el expediente completo de Roberto Morales. Quiero ver todos los documentos, contrato, evaluaciones, todo. Hubo un silencio del otro lado. Pasó algo con él. Solo trae el expediente, le dije, y colgué. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 5 de la mañana, recordando cada momento, cada sacrificio, cada decisión que había tomado pensando en Roberto. Recordé las noches que había pasado en el hospital cuando él era pequeño y se enfermaba. Recordé las veces que había tenido que elegir entre comprar algo para mí o pagar sus estudios. Recordé el día de su graduación, cuando me senté en primera fila, orgulloso, mientras él recibía su diploma. A las 6 de la mañana me duché, me vestí y me fui a la oficina. Adrián ya estaba esperándome con el expediente de Roberto. Aquí está todo, jefe. Lo tomé sin decir palabra y me encerré en mi oficina. Abrí el expediente y comencé a leer. Contrato de trabajo, salario inicial de $2,500 mensuales, más beneficios. Evaluaciones, excelente desempeño, muy responsable, gran potencial de crecimiento. Reportes de proyectos, todos completados a tiempo y con calidad superior. En el fondo del expediente encontré algo que me llamó la atención, una nota manuscrita de Roberto dirigida a Recursos Humanos. Agradezco profundamente la oportunidad que me han dado. Sé que hay muchos ingenieros más experimentados, pero prometo demostrar que su confianza en mí no fue un error. Esta empresa me está cambiando la vida. La nota estaba fechada el primer día de trabajo. Sonreí amargamente. Mi hijo agradecía a la empresa, pero no sabía que la empresa era mía. Agradecía la oportunidad, pero no sabía que yo había creado esa oportunidad para él. Se sentía orgulloso de haber conseguido el trabajo por mérito propio, pero no sabía que su mérito había sido evaluado por alguien que lo amaba incondicionalmente. Guardé el expediente en mi cajón y me recosté en la silla. Por primera vez en 12 años, me pregunté si valía la pena seguir construyendo algo para alguien que no valoraba al constructor. Por primera vez en mi vida, me pregunté si mi hijo realmente merecía la herencia que estaba preparando para él. El lunes por la mañana llegué a la oficina con una sensación extraña en el pecho.
Era como si hubiera despertado de un sueño de 12 años y finalmente viera la realidad con claridad. Roberto estaría llegando en cualquier momento, puntual como siempre, sin saber que el hombre al que había llamado fracasado el día anterior era quien pagaba su salario. Me senté en mi escritorio y esperé. A las 8 en punto, como cada día, lo vi pasar por el pasillo hacia su oficina. Llevaba su maletín de cuero, el mismo que le había regalado cuando se graduó, aunque él ya no recordaba de dónde había salido ese regalo. Adrián tocó la puerta de mi oficina. «Jefe, ¿todo bien?». Se le ve preocupado. Le hice una seña para que se sentara. «Adrián, quiero que me cuentes exactamente qué piensa Roberto de esta empresa. Quiero que me digas qué dice de su trabajo, de sus compañeros, de todo». Adrián me miró extrañado. «¿Por qué la curiosidad?». «Solo responde», le dije con firmeza. Adrián se acomodó en la silla y suspiró. «Bueno, jefe, Roberto es muy profesional. Siempre habla bien de la empresa, dice que es el mejor lugar donde ha trabajado. Está muy agradecido por la oportunidad que se le dio». «¿Y qué dice del dueño? ¿Qué dice de mí?». Adrián se sorprendió por la pregunta. Él no sabe quién es usted, jefe. Recuerde que acordamos mantener eso en secreto. Él cree que usted es solo un socio silencioso o algo así. Cuando pregunta por el dueño, yo le digo que es un hombre muy reservado que prefiere no aparecer mucho». Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el taller donde trabajaban mis empleados, hombres que habían estado conmigo durante años, que conocían mi historia, que sabían el sacrificio que había hecho para levantar esta empresa. «Adrián, quiero que organices una reunión con todos los ingenieros para esta tarde. Diles que el dueño finalmente va a presentarse». Adrián abrió los ojos sorprendido. «¿Está seguro, jefe? No habíamos acordado que era mejor mantener». «Las cosas han cambiado», lo interrumpí. «Organiza la reunión para las 5 de la tarde. Y asegúrate de que Roberto esté presente». Adrián asintió y se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Jefe, ¿puedo preguntarle qué pasó? Usted nunca había querido que Roberto supiera». «Digamos que mi hijo me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva», le dije sin voltear a mirarlo. Cuando Adrián se fue, me quedé solo con mis pensamientos. Saqué mi teléfono y busqué el número de Noemí, mi nieta de 25 años, hija de mi otra hija que vivía en España. Noemí era psicóloga, una mujer inteligente y sensible que siempre había sido mi confidente. Marqué su número y esperé. «Abuelo, qué sorpresa». Su voz alegre me tranquilizó un poco. «Noemí, necesito hablar contigo. ¿Tienes tiempo?». «Siempre tengo tiempo para ti, abuelo». «¿Qué pasa?». Le conté todo. Le conté sobre la empresa, sobre Roberto, sobre lo que había escuchado en la parrillada. Noemí me escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas específicas. Cuando terminé, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Abuelo», me dijo finalmente, «¿tú construiste esa empresa para Roberto o para ti?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Para él, por supuesto. Todo lo que he hecho ha sido para él». «¿Estás seguro? Porque me parece que construiste esa empresa para sentirte útil, para sentirte necesario. Y ahora que descubriste que Roberto puede ser exitoso sin saber que tú lo ayudas, te sientes, ¿cómo decirlo?, innecesario». Las palabras de Noemí me golpearon como un martillo. Era posible que hubiera construido todo esto no por amor a Roberto, sino por mi propia necesidad de ser importante en su vida. Era posible que mi dolor no fuera por su ingratitud, sino por darme cuenta de que él podía ser feliz sin saber que yo estaba ahí. «Noemí, yo solo quería darle un futuro seguro». «Lo sé, abuelo. Pero tal vez el problema no es que Roberto no valore lo que hiciste. Tal vez el problema es que tú necesitas que él lo sepa para sentirte valorado». Después de hablar con Noemí, me quedé pensando durante horas. Tal vez ella tenía razón. Tal vez mi dolor venía de un lugar más profundo que la simple ingratitud. Tal vez venía de mi propio miedo a ser olvidado, a ser irrelevante en la vida de mi hijo. A las 5 de la tarde, todos los ingenieros estaban reunidos en la sala de conferencias. Roberto estaba en primera fila, vestido con su camisa azul favorita, expectante. Adrián me había dicho que había estado muy emocionado toda la tarde por conocer finalmente al dueño de la empresa. Entré a la sala y vi la cara de Roberto cambiar completamente. Primero fue sorpresa, luego confusión, después algo parecido al pánico. «Buenas tardes», dije dirigiéndome a todos. «Algunos de ustedes me conocen, otros no.
Soy Sebastián Morales, dueño y fundador de esta empresa. El silencio en la sala era absoluto. Roberto me miraba con la boca abierta, sin poder procesar lo que estaba viendo. Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles el trabajo que han hecho durante estos años. Esta empresa existe gracias a su dedicación y profesionalismo. Miré directamente a Roberto. Especialmente quiero reconocer el trabajo de nuestro ingeniero más reciente, Roberto Morales. Su desempeño ha sido excepcional desde el primer día. Roberto seguía en shock, tratando de procesar la información. Los otros ingenieros lo miraban con curiosidad, algunos ya habían conectado los puntos por el apellido. Roberto, le dije, ¿podrías quedarte después de la reunión? Me gustaría hablar contigo en privado. Cuando todos se fueron, Roberto y yo quedamos solos en la sala de conferencias. Él seguía sentado, inmóvil, mirándome como si fuera un fantasma. Papá, me dijo finalmente, con voz quebrada. ¿Desde cuándo? ¿Cómo es posible que? Desde hace 12 años, le respondí calmadamente. Construí esta empresa ladrillo por ladrillo, contrato por contrato. Y hace 6 meses, cuando necesitabas trabajo, me aseguré de que tuvieras la oportunidad que merecías. Roberto se levantó bruscamente. No puede ser. Yo conseguí este trabajo por mérito propio. Pasé por todas las entrevistas, presenté mi proyecto. Sí, lo hiciste. Y lo hiciste muy bien. Por eso te contrataron. Yo no intervine en el proceso de selección, solo me aseguré de que hubiera una oportunidad para ti. Roberto comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. Roberto, siéntate, le dije con firmeza. Tenemos que hablar. Él se sentó, pero no me miraba a los ojos. Ayer, en la parrillada, te escuché decir que yo era un fracasado, que por suerte habías conseguido este trabajo por tu cuenta, sin ayuda de nadie. Roberto se puso pálido. Papá, yo no. Déjame terminar, lo interrumpí. Durante 12 años construí esta empresa pensando en ti. Cada contrato que firmé, cada riesgo que tomé, cada noche que me quedé sin dormir calculando presupuestos, todo lo hice pensando en dejarte algo sólido cuando yo ya no estuviera. Roberto finalmente me miró a los ojos, y vi lágrimas comenzando a formarse. Papá, yo no sabía, si hubiera sabido. Ese es precisamente el problema, le dije. Que no sabías. Que durante todos estos años me viste como un fracasado, como alguien que nunca pudo construir nada importante. Mientras yo trabajaba en silencio para darte un futuro, tú me miraste con lástima. El silencio llenó la sala. Roberto tenía la cabeza entre las manos, y yo podía ver que finalmente estaba entendiendo la magnitud de lo que había pasado. ¿Qué va a pasar ahora?, me preguntó con voz muy baja. Ahora, le dije levantándome, vas a seguir trabajando aquí, pero ya no como mi hijo que necesita ayuda en secreto. Vas a trabajar como Roberto Morales, ingeniero civil, empleado de Construcciones Morales. Y vas a ganarte tu lugar igual que todos los demás. Los días siguientes fueron los más incómodos de mi vida. Roberto llegaba a la oficina cada mañana con la cara de alguien que había visto un fantasma, y en cierto modo, así era. El fantasma de todas sus suposiciones equivocadas, de todos los juicios que había hecho sobre mí durante años. Lo veía caminar por los pasillos como si pisara cristales rotos, saludando a sus compañeros con una sonrisa forzada, tratando de actuar con normalidad cuando su mundo entero se había puesto patas arriba. Adrián se acercó a mi oficina el miércoles por la mañana. Jefe, Roberto me pidió que le explicara cómo empezó usted en este negocio. Creo que quiere entender toda la historia. Le dije que le contara todo, cómo había empezado vendiendo herramientas de puerta en puerta, cómo había ahorrado durante 5 años para comprar mi primera camioneta, cómo había dormido en obras de construcción para ahorrar dinero de hotel, cómo había arriesgado los ahorros de toda una vida para registrar la empresa. Cuéntale sobre las noches que me quedaba despierto haciendo presupuestos en la mesa de la cocina, le dije. Cuéntale sobre las veces que tu madre tenía que despertarme porque me había quedado dormido sobre los papeles. Ese mismo día, al mediodía, Roberto tocó la puerta de mi oficina. Era la primera vez que venía por voluntad propia desde que había descubierto la verdad. Papá, ¿puedo pasar? Le hice una seña para que se sentara. Estaba nervioso, jugando con las llaves de su carro, evitando mi mirada. Adrián me contó algunas cosas, empezó con voz vacilante. Me contó sobre los primeros años, sobre cómo construiste todo esto. Yo no dije nada, solo lo observé. Papá,
Yo no sabía nada de esto. Nunca me contaste cómo habías empezado. ¿Te habrías interesado si te lo hubiera contado?, le pregunté directamente. Roberto se quedó en silencio, porque ambos sabíamos la respuesta. Durante años, cada vez que yo trataba de hablarle sobre mi trabajo, él cambiaba de tema o encontraba una excusa para irse. Siempre pensé que tus proyectos eran pequeños, murmuró. Que vendías algunas herramientas por ahí, que hacías trabajitos menores. Y por eso asumiste que era un fracasado, completé la frase. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana que daba al taller. Desde ahí podía ver a los trabajadores que llevaban años conmigo: Fernando, el soldador que había sido el primer empleado que contraté; David, el electricista que me había ayudado en mis primeras obras grandes; Adrián, que había empezado como asistente y ahora era mi gerente general. Toda esta gente, ¿cuánto tiempo llevan trabajando aquí? Fernando lleva 11 años. David, 9. Adrián, 8. Algunos otros, 5 o 6 años. Roberto asintió lentamente. Y todos saben quién eres tú. Todos menos tú, le dije. Esa tarde, después de que Roberto se fuera, llamé a Noemí otra vez. Necesitaba hablar con alguien que pudiera ayudarme a procesar lo que estaba sintiendo. Abuelo, ¿cómo te sientes ahora que Roberto sabe la verdad? Confundido, le dije honestamente. Pensé que me sentiría mejor, que finalmente le entendería quién soy realmente. Pero me siento vacío. Noemí guardó silencio por un momento. ¿Sabes qué creo, abuelo? Creo que durante todos estos años construiste una identidad alrededor de ser el proveedor secreto, el benefactor anónimo. Y ahora que Roberto sabe, ya no sabes quién eres en relación con él. Las palabras de Noemí me calaron profundo. Tenía razón. Durante 12 años me había definido como el padre que trabajaba en las sombras para su hijo. Era mi propósito, mi razón de levantarme cada mañana. Ahora que el secreto había salido a la luz, me sentía perdido. ¿Qué hago ahora?, le pregunté. Abuelo, tal vez es hora de que conozcas a Roberto como es realmente, no como el hijo que necesita tu ayuda. Y tal vez es hora de que él te conozca a ti como eres, no solo como su proveedor. El viernes por la tarde, Roberto volvió a mi oficina. Esta vez traía un folder en las manos. Papá, he estado pensando mucho en todo esto. Y quiero pedirte perdón. Se sentó frente a mi escritorio y abrió el folder. Adrián me dio una copia de mi expediente laboral. He leído todo, mi contrato, mis evaluaciones, los reportes de mis proyectos. Levantó la vista hacia mí. También me contó que cuando solicité el trabajo, había más de 50 candidatos. Que el proceso fue completamente transparente y que yo fui seleccionado por mérito propio. Así fue, le confirmé. Yo no intervine en las entrevistas ni en la evaluación. Solo me aseguré de que hubiera una oportunidad. Roberto asintió. Eso lo entiendo ahora. Pero lo que no entiendo es por qué nunca me contaste sobre tu empresa. ¿Por qué mantuviste todo en secreto? Era una pregunta válida, una que yo mismo me había hecho muchas veces en los últimos días. Porque quería que te sintieras orgulloso de tus propios logros, le dije finalmente. Porque no quería que pensaras que habías conseguido el trabajo solo por ser mi hijo. Roberto cerró el folder y me miró directamente a los ojos. Papá, yo estoy orgulloso de mis logros. Pero también estoy orgulloso de ti. Y me duele darme cuenta de que durante todos estos años, mientras tú construías algo increíble, yo te veía como alguien que no había logrado nada importante. Su voz se quebró un poco. Me duele saber que mientras yo conseguía este trabajo que amo, que me ha cambiado la vida, tú estabas ahí, en silencio, haciendo posible que yo tuviera esa oportunidad. Me levanté de mi silla y caminé hacia él. Roberto, no construí esta empresa para que me agradecieras. La construí porque es lo que los padres hacemos. Preparamos el camino para que nuestros hijos puedan caminar. Roberto se levantó también. Lo sé, papá. Pero eso no significa que no pueda agradecértelo. Eso no significa que no pueda estar orgulloso de lo que has construido. Nos quedamos parados frente a frente, padre e hijo, por primera vez en años viéndonos realmente. Hay algo más, dijo Roberto. He estado hablando con los otros ingenieros, con Fernando, con David. Todos me han contado historias sobre ti, sobre cómo empezaste, sobre tu dedicación, sobre las veces que has ayudado a empleados que tenían problemas familiares o económicos. Se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que había heredado de mí. Papá, tú no eres solo el dueño de esta empresa. Eres
Eres una especie de héroe para estas personas. Y yo, tu propio hijo, ni siquiera sabía quién eras realmente. Esa confesión me emocionó más de lo que había esperado. Durante años había trabajado para construir algo sólido, no solo en términos económicos, sino también en términos humanos. Había tratado de ser un buen jefe, un empleador justo, alguien que se preocupaba genuinamente por las personas que trabajaban conmigo. Saber que Roberto finalmente lo veía, que finalmente entendía quién era yo más allá de sus percepciones limitadas, significaba más para mí que cualquier contrato firmado o cualquier ganancia obtenida. Roberto, le dije, quiero que sepas que independientemente de lo que pasó, independientemente de lo que dijiste en la parrillada, yo siempre he estado orgulloso de ti, de tu inteligencia, de tu dedicación, de la persona en la que te has convertido. Él asintió, con los ojos húmedos. Y quiero que sepas que tienes un lugar en esta empresa, no por ser mi hijo, sino porque te lo has ganado con tu trabajo. Gracias, papá, me dijo. Pero tengo una pregunta. Dime. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo seguimos adelante? Era una pregunta compleja, porque la relación entre nosotros había cambiado para siempre. Ya no era el padre que trabajaba en secreto para su hijo, ni él era el hijo que desconocía los sacrificios de su padre. Éramos dos adultos que tenían que construir una nueva forma de relacionarse. Ahora, le dije, vamos a trabajar juntos. No como padre e hijo, sino como colegas. Vas a seguir creciendo profesionalmente, vas a asumir más responsabilidades, y algún día, si quieres y si te lo mereces, tal vez dirijas esta empresa. Roberto sonrió por primera vez en días. ¿Y cómo vamos a manejar el hecho de que eres mi padre? Con profesionalismo, le dije. En la oficina, soy tu jefe. En casa, soy tu padre. Y en ambos lugares, vamos a tratarnos con respeto mutuo. Durante las siguientes semanas, Roberto y yo comenzamos a construir una nueva relación. Era extraño al principio, tenerlo en la oficina sabiendo que ahora él conocía toda la verdad. Lo veía llegar cada mañana con una actitud diferente, más humilde, más observadora. Se quedaba después del horario laboral para hablar con Fernando sobre las técnicas de soldadura, o con David sobre instalaciones eléctricas. Era como si estuviera tratando de conocer la empresa desde sus cimientos, de entender realmente el lugar donde había estado trabajando sin saberlo. Una tarde, Adrián se acercó a mi oficina con una sonrisa en el rostro. Jefe, tiene que ver esto, me dijo, entregándome una propuesta escrita a mano. Era de Roberto. Una propuesta detallada para mejorar los procesos de seguridad en las obras, con diagramas, cálculos y un cronograma de implementación. Él me pidió que se la entregara. Dice que quiere contribuir con ideas propias para la empresa. Leí la propuesta completa. Era excelente, innovadora, mostraba un conocimiento profundo tanto de ingeniería como de gestión empresarial. Esa noche, Roberto vino a cenar a mi casa. Era algo que no había hecho en meses. Mientras comíamos, le dije, leí tu propuesta sobre seguridad. Está muy bien desarrollada. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? Estuve trabajando en ella durante 2 semanas. Investigué sobre las mejores prácticas internacionales, consulté con algunos profesores de la universidad. Se nota, le dije, vamos a implementarla. Roberto dejó el tenedor en el plato, sorprendido. ¿En serio? ¿En serio? Es exactamente el tipo de innovación que necesitamos. Pero no todo era fácil. A medida que Roberto se involucraba más en la empresa, comencé a notar cosas que me preocupaban. Los otros empleados lo trataban de manera diferente ahora que sabían que era mi hijo. Algunos con excesivo respeto, otros con cierta desconfianza. Fernando, mi soldador más antiguo, se acercó un día a hablarme. Jefe, los muchachos están un poco nerviosos. Se preguntan si Roberto va a tener privilegios especiales ahora que todos saben quién es. Era una preocupación válida, algo que yo había temido desde el principio. Convoqué a una reunión con todos los empleados. Roberto también estaba presente, sentado entre los demás trabajadores, no en una posición especial. Quiero aclarar algo, comencé. El hecho de que Roberto sea mi hijo no cambia las reglas de esta empresa. Él va a ser evaluado por su trabajo, igual que todos ustedes. Va a tener las mismas responsabilidades, las mismas exigencias, las mismas oportunidades de crecimiento basadas en mérito. Miré directamente a Roberto. Y él lo sabe. Roberto se levantó. Si me permiten, dijo dirigiéndose a sus compañeros, quiero decirles algo. Sé que mi situación es particular,
y entiendo sus preocupaciones. Pero quiero que sepan que yo no pedí ser contratado por ser hijo del jefe. De hecho, ni siquiera sabía que era hijo del jefe. Hubo algunas risas nerviosas. Quiero ganarme su respeto con mi trabajo, igual que lo he venido haciendo estos 6 meses. Y si alguna vez sienten que estoy recibiendo un trato preferencial, quiero que me lo digan directamente. Fernando levantó la mano. Roberto, todos hemos visto tu trabajo. Es bueno, muy bueno. Pero... Hizo una pausa. ¿Qué va a pasar cuando tengas que dar órdenes? ¿Cuando tengas que supervisar proyectos? ¿Cómo vamos a saber que las decisiones las tomas tú y no tu papá? Era una pregunta incómoda pero necesaria. Roberto miró hacia mí, esperando mi respuesta. Fernando, le dije, Roberto va a empezar supervisando proyectos pequeños. Va a tomar sus propias decisiones y va a asumir las consecuencias. Si comete errores, va a aprender de ellos. Si tiene éxito, será su mérito. Después de la reunión, Roberto se quedó conmigo en la oficina. ¿Crees que logré convencerlos? Creo que les diste un buen comienzo, le dije. Pero las palabras son fáciles. Ahora tienes que demostrarlo con hechos. Roberto asintió. Papá, hay algo que quiero preguntarte. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme contratado? La pregunta me sorprendió. ¿Por qué preguntas eso? Porque veo que está siendo complicado para todos. Para ti, para mí, para los empleados. Tal vez habría sido mejor que consiguiera trabajo en otra empresa. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Roberto, cuando decidí crear esa oportunidad para ti, lo hice porque creía en tu capacidad. Esa creencia no ha cambiado. Lo que está pasando ahora es parte del proceso. Todo cambio es difícil al principio. Me volteé hacia él. Pero si tú sientes que sería mejor trabajar en otro lugar, lo entenderé. Roberto se quedó pensativo por un momento. No, papá, quiero estar aquí. Quiero formar parte de lo que has construido. Pero quiero hacerlo de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Ganándome mi lugar paso a paso. Sin atajos, sin favoritismos. Quiero que cuando la gente vea mi nombre en un proyecto, piensen en Roberto el ingeniero, no en Roberto el hijo del jefe. Me gustó su respuesta. Me gustó la determinación en su voz. Los días siguientes fueron cruciales. Le asigné a Roberto su primer proyecto como supervisor, la renovación del sistema eléctrico de una pequeña fábrica. Era un trabajo complejo pero manejable, perfecto para probar sus habilidades de liderazgo. Lo observé desde la distancia, resistiendo la tentación de intervenir cuando veía que tomaba decisiones que yo habría hecho de manera diferente. Tenía que aprender por sí mismo, tenía que ganarse la confianza de su equipo con sus propias acciones. Una semana después del inicio del proyecto, Adrián vino a informarme sobre el progreso. Roberto está manejando bien el equipo, me dijo. Ha tenido algunos desafíos, especialmente con Carlos, el electricista más experimentado, que al principio no quería recibir órdenes de alguien tan joven. Pero Roberto lo manejó con inteligencia. ¿Qué hizo? En lugar de imponerse por jerarquía, Roberto le pidió consejo a Carlos sobre algunos aspectos técnicos. Lo hizo sentir valorado, respetado. Ahora Carlos está completamente comprometido con el proyecto. Esa estrategia me llenó de orgullo. Roberto estaba mostrando una madurez emocional que yo no había tenido a su edad. Estaba aprendiendo que liderar no significaba simplemente dar órdenes, sino construir relaciones, ganarse el respeto, hacer que cada persona del equipo se sintiera importante. Eran lecciones que a mí me habían tomado años aprender, y él las estaba descubriendo instintivamente. El viernes de esa semana, Roberto terminó su proyecto un día antes de lo programado y dentro del presupuesto establecido. Más importante aún, recibió comentarios positivos tanto del cliente como de su equipo de trabajo. Fernando vino a hablarme después de la entrega del proyecto. Jefe, tengo que reconocer algo. Al principio tenía mis dudas sobre Roberto. Pensaba que iba a ser problemático tener al hijo del jefe en el equipo. Pero ese muchacho se está ganando su lugar honestamente. Esa tarde, cuando la oficina ya estaba vacía, Roberto vino a mi oficina. Tenía una expresión de satisfacción en el rostro, pero también de agotamiento. Papá, terminamos el proyecto de la fábrica. Lo sé. Adrián me contó. Felicidades. Roberto se sentó frente a mi escritorio. Fue más difícil de lo que pensaba. No solo la parte técnica, sino manejar al equipo,
tomar decisiones bajo presión, lidiar con los imprevistos. ¿Y cómo te sientes? Cansado, se rió. Pero bien. Muy bien. Roberto, le dije, quiero que sepas que estoy orgulloso de cómo manejaste este proyecto. No intervine en nada, las decisiones fueron todas tuyas, y los resultados hablan por sí solos. Roberto sonrió. Gracias, papá. Eso significa mucho para mí. Se quedó callado por un momento, luego agregó, creo que finalmente entiendo lo que significa construir algo con las propias manos. Lo que significa ganarse el respeto de las personas que trabajan contigo. Es solo el comienzo, le dije. Cada proyecto será una nueva prueba, una nueva oportunidad de aprender. Roberto asintió. Lo sé, pero ahora entiendo por qué amas tanto esta empresa. No es solo un negocio, es una familia. Es un lugar donde las personas crecen, donde construyen sus vidas. Tenía razón. Eso era exactamente lo que había tratado de crear durante todos estos años. No solo una empresa exitosa, sino un lugar donde las personas pudieran desarrollarse profesional y personalmente. Los meses siguientes trajeron cambios que yo no había anticipado. Roberto no solo se había ganado el respeto de sus compañeros, sino que había comenzado a traer nuevas ideas que estaban transformando la empresa. Su propuesta de seguridad había sido implementada exitosamente en 3 obras, reduciendo los accidentes laborales a 0. Pero más allá de eso, había algo diferente en él, una madurez que no había visto antes. Ya no era el joven ingeniero recién graduado que buscaba impresionar a todos. Era un profesional que entendía su lugar en el mundo. Una mañana de martes, Roberto entró a mi oficina con una expresión seria. Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Se sentó frente a mi escritorio y sacó su teléfono. Ayer me llamó el gerente de Constructora Hernández. Me están ofreciendo un puesto como gerente de proyectos, con un salario que es casi el doble de lo que gano aquí. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de mantener mi expresión neutral. ¿Y qué les dijiste? Que lo iba a pensar. Que necesitaba hablarlo contigo primero. La oferta me tomó por sorpresa, aunque sabía que era inevitable. Roberto había demostrado ser un ingeniero excepcional, y las noticias viajan rápido en nuestro sector. Otras empresas habían comenzado a notar su talento. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté, aunque temía la respuesta. Roberto se quedó pensativo por un momento. Hace 6 meses, habría aceptado inmediatamente. El dinero es tentador, la posición es atractiva. Pero ahora las cosas son diferentes. Explícame, le dije, cruzando las manos sobre el escritorio. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana, exactamente el mismo gesto que yo hacía cuando estaba procesando algo importante. Papá, durante todos estos meses he aprendido lo que significa construir algo desde cero. He visto cómo cada decisión que tomas afecta no solo a la empresa, sino a las familias de todas las personas que trabajan aquí. Fernando tiene 3 hijos que mantener. David está ahorrando para la universidad de su hija. Adrián acaba de comprar una casa. Se volteó hacia mí. En Constructora Hernández sería solo otro empleado. Aquí soy parte de algo que tiene historia, que tiene significado. Sus palabras me emocionaron más de lo que esperaba. Roberto, si decides quedarte, tiene que ser porque realmente lo quieres, no por obligación familiar. Lo sé, me dijo, volviendo a sentarse. Y por eso quiero proponerte algo. Quiero quedarme, pero quiero que reorganicemos mi posición en la empresa. ¿Qué tienes en mente? Roberto sacó una carpeta de su maletín. He estado trabajando en esto durante semanas. Una propuesta para crear un departamento de innovación y desarrollo dentro de la empresa. Abrí la carpeta y comencé a leer. La propuesta era detallada y ambiciosa. Roberto había identificado áreas donde la empresa podía expandirse: construcción sostenible, tecnologías verdes, prefabricación modular. Había hecho investigación de mercado, análisis de competencia, proyecciones financieras. Era el trabajo de alguien que realmente entendía el negocio y tenía visión para el futuro. Esto es impresionante, le dije después de revisar varias páginas. Pero requerirá inversión considerable. Lo sé, respondió Roberto. Por eso propongo que yo lidere este departamento, pero con objetivos claros y metas medibles. Si en el primer año no logramos los resultados esperados, acepto que cerremos el departamento y busco trabajo en otra empresa. Me gustó su enfoque. No estaba pidiendo favores o posiciones regaladas. Estaba proponiendo un plan de negocio sólido y asumiendo responsabilidad por los resultados.
Y el tema del salario. Quiero ganar lo que me merezco basado en mis resultados. Si el departamento es exitoso, mi compensación debería reflejarlo. Si no, acepto las consecuencias. Estudié la propuesta durante el resto de la mañana. Llamé a mi contador para revisar las proyecciones financieras y a Adrián para discutir la viabilidad operativa. Todo parecía sólido, bien pensado. Pero más allá de los números, lo que me impresionaba era la evolución de Roberto. El joven que 6 meses atrás me había llamado fracasado, ahora estaba proponiendo ideas para hacer crecer la empresa que yo había construido. No solo eso, sino que estaba dispuesto a apostar su carrera en esas ideas. Al final del día, Roberto volvió a mi oficina. ¿Tuviste tiempo de revisar la propuesta? Sí, le dije, y tengo algunas preguntas. Durante la siguiente hora discutimos cada aspecto del plan. Roberto respondió todas mis preguntas con conocimiento y confianza, pero también con humildad para admitir cuando no tenía todas las respuestas. Hay algunos riesgos, reconoció, especialmente en el primer año, pero creo que los beneficios potenciales justifican esos riesgos. Roberto, le dije finalmente, voy a aprobar tu propuesta, pero con condiciones. Sus ojos se iluminaron. Dime cuáles. Primera, vas a reportar directamente a mí, pero también vas a trabajar en coordinación estrecha con Adrián. Segunda, tienes un presupuesto específico y no puedes excederte sin autorización previa. Tercera, cada 3 meses vamos a revisar los resultados y ajustar la estrategia si es necesario. Roberto asintió a cada condición. Y cuarta, continué, si esto funciona, quiero que empieces a pensar en el futuro a largo plazo de la empresa. ¿A qué te refieres?, preguntó Roberto. Me refiero a que tengo 68 años. No voy a estar aquí para siempre. Si demuestras que puedes liderar, que puedes innovar, que puedes hacer crecer la empresa respetando sus valores, entonces tal vez es hora de empezar a pensar en una transición gradual. Roberto se quedó callado por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Papá, yo no esperaba que fueras a considerar algo así tan pronto. Roberto, construye esta empresa pensando en dejársela a alguien que la valorara, que la cuidara, que la hiciera crecer. Durante mucho tiempo pensé que esa persona eras tú, pero que nunca lo sabrías porque te veía como un niño que necesitaba protección. Me levanté y caminé hacia él. Pero estos últimos meses me has demostrado que no eres un niño. Eres un hombre capaz, inteligente, con ideas propias y la determinación para ejecutarlas. Roberto se levantó también, con los ojos húmedos. Papá, te prometo que no voy a defraudarte. No me lo prometas a mí, le dije. Prométeselo a Fernando, a David, a Adrián, a todos los empleados que dependen de esta empresa. Prométeselo a los clientes que confían en nosotros. Y sobre todo, prométetelo a ti mismo. Roberto extendió su mano hacia mí. Trato, me dijo. Le estreché la mano, pero luego lo abracé. Era la primera vez en años que abrazaba a mi hijo sintiendo que éramos realmente iguales, que éramos socios en algo importante. Esa noche llamé a Noemí para contarle sobre los desarrollos del día. Abuelo, me parece increíble cómo han cambiado las cosas, me dijo. Hace unos meses estabas dolido porque Roberto no te valoraba, y ahora están construyendo juntos el futuro de la empresa. Sí, le dije, pero no fue fácil llegar aquí. Tuvimos que destruir muchas suposiciones, tanto él como yo. ¿Qué quieres decir? Yo asumía que él necesitaba mi protección, que no podía valerse por sí mismo. Él asumía que yo no había logrado nada importante. Ambos estábamos equivocados. Noemí se quedó pensativa. Abuelo, ¿crees que si hubiera sido honesto desde el principio sobre la empresa, las cosas habrían sido diferentes? Era una pregunta que me había hecho muchas veces en las últimas semanas. Probablemente, admití, pero también creo que Roberto necesitaba sentir que había conseguido el trabajo por mérito propio. Si hubiera sabido desde el principio que era mi empresa, tal vez nunca habría desarrollado la confianza en sí mismo que tiene ahora. Es una paradoja interesante, reflexionó Noemí. Tuviste que ocultarle la verdad para que pudiera descubrir su propia verdad. Tenía razón. El camino había sido complicado, lleno de dolor y malentendidos, pero tal vez era el único camino posible. Roberto había necesitado probar su valor sin saber que yo estaba ahí. Yo había necesitado ver que él podía ser exitoso sin mi intervención directa. Solo cuando ambos habíamos aprendido esas lecciones, pudimos comenzar a construir una relación auténtica. Al día siguiente,
Roberto llegó temprano a la oficina y comenzó a trabajar en la implementación de su propuesta. Lo veía con una energía que no había visto antes, una pasión que venía de saber que estaba construyendo algo propio dentro de algo más grande. Y por primera vez en 12 años, yo también me sentía diferente. Ya no era solo el padre que trabajaba para su hijo. Era el mentor que estaba preparando a su sucesor. El departamento de innovación de Roberto comenzó a mostrar resultados después de 3 meses. Su primer proyecto fue la implementación de paneles solares en las construcciones nuevas, algo que inicialmente me había parecido arriesgado pero que resultó ser una decisión brillante. Los clientes no solo estaban interesados, sino que estaban dispuestos a pagar un premium por construcciones sostenibles. En 6 meses, habíamos firmado 5 contratos nuevos específicamente por nuestras capacidades en construcción verde. Pero el verdadero cambio no era solo en los números. Era en la dinámica de la empresa. Roberto había traído una energía nueva, una visión fresca que había contagiado a todo el equipo. Fernando, mi soldador veterano, había tomado cursos de soldadura especializada para trabajar con los nuevos materiales. David había expandido sus conocimientos en sistemas eléctricos inteligentes. Hasta Adrián, que ya tenía años conmigo, estaba emocionado con las nuevas direcciones que estaba tomando la empresa. Una tarde de viernes, mientras revisaba los reportes mensuales, Adrián entró a mi oficina con una sonrisa en el rostro. «Jefe, tengo noticias. Constructora Hernández acaba de llamar. Quieren reunirse con nosotros la próxima semana». Me sorprendió. Hernández era nuestra competencia directa, una empresa más grande que la nuestra, establecida en el mercado desde hace 20 años. ¿Para qué quieren reunirse? No dijeron específicamente, pero mencionaron algo sobre una propuesta de colaboración estratégica. Adrián se sentó frente a mi escritorio. «Jefe, creo que han notado lo que estamos haciendo con el departamento de innovación». Esa noche, durante la cena familiar semanal que habíamos retomado Roberto y yo, le conté sobre la llamada de Hernández. «¿Qué crees que quieren?», me preguntó Roberto. «Probablemente han visto que estamos ganando contratos en el sector de construcción sostenible y quieren una parte del pastel», le respondí. «O tal vez quieren comprarnos», agregó Roberto, medio en broma. La idea me hizo reflexionar. No había considerado esa posibilidad, pero no era descabellada. La reunión con Hernández fue el martes siguiente. Roberto, Adrián y yo nos presentamos en sus oficinas, un edificio moderno en el centro de la ciudad que contrastaba con nuestras instalaciones más modestas pero funcionales. Carlos Hernández, el fundador, nos recibió personalmente junto con su hijo Miguel, que fungía como gerente general. «Sebastián», me dijo Carlos mientras nos sentábamos en una sala de conferencias elegante, «he estado siguiendo el trabajo de su empresa. Me impresiona lo que han logrado en tan poco tiempo con la construcción sostenible». Miguel Hernández tomó la palabra. «Hemos identificado que ustedes han capturado casi el 60% del mercado de construcción verde en la región en menos de un año». Miró directamente a Roberto. «Entendemos que su hijo ha sido el cerebro detrás de esta innovación». Roberto se mantuvo profesional. «Ha sido un esfuerzo de equipo. Mi padre construyó la base sólida, yo solo agregué una nueva dirección». Carlos Hernández sonrió. «Modestia admirable. Pero vayamos al grano. Queremos hacer una propuesta». «Los escuchamos», le dije, manteniendo mi expresión neutral. Carlos se inclinó hacia adelante. «Queremos comprar su empresa. Estamos preparados para hacer una oferta muy generosa». El silencio llenó la sala. Roberto me miró, pero yo mantuve mi atención en Carlos. «¿Qué tan generosa?». Carlos deslizó un sobresellado hacia mí. «Los detalles están ahí. Pero puedo adelantarles que es una cifra que les permitiría retirarse cómodamente y a Roberto unirse a nuestra empresa como director de innovación, con un salario sustancialmente superior al que puede ganar en una empresa pequeña». Tomé el sobre, pero no lo abrí. «¿Y nuestros empleados?», preguntó Roberto. Miguel Hernández respondió: «Evaluaríamos caso por caso. Algunos podrían ser absorbidos en nuestras operaciones». «Algunos», insistió Roberto. «Bueno, inevitablemente habría algunas redundancias. No necesitaríamos mantener a todo el personal». Roberto y yo intercambiamos miradas. Ya sabíamos cuál iba a ser nuestra respuesta, pero decidimos escuchar toda la propuesta. Carlos continuó: «Entendemos que esta es una decisión importante. Pueden tomarse el tiempo que necesiten para considerarla. Pero no olviden que el mercado de la construcción está cambiando rápidamente.
Las empresas pequeñas van a tener dificultades para competir con las grandes corporaciones que tienen más recursos para invertir en tecnología e innovación. Era una advertencia sutil pero clara: únanse a nosotros o serán aplastados. Salimos de la reunión sin dar una respuesta definitiva. En el carro, de regreso a nuestras oficinas, Roberto fue el primero en hablar. «Papá, ¿vas a abrir el sobre?» «¿Tú quieres que lo abra?», le pregunté. Roberto se quedó pensativo por un momento. Parte de mí tiene curiosidad por saber cuánto ofrecen, pero otra parte de mí no quiere saberlo. ¿Por qué? Porque si es una cantidad muy alta, podría hacer que dudáramos de una decisión que ya tomamos con el corazón. Llegamos a la oficina y nos dirigimos directamente a mi despacho. Puse el sobre mi escritorio sin abrirlo. «Roberto, antes de abrir esto, quiero preguntarte algo. Si fueras completamente libre de elegir, sin consideraciones familiares, sin presiones externas, ¿qué harías?» Roberto se sentó y me miró directamente a los ojos. «Papá, hace un año habría abierto ese sobre inmediatamente y probablemente habría aceptado la oferta. Pero ahora he visto lo que significa construir algo propio. He visto el respeto en los ojos de Fernando cuando terminamos un proyecto bien hecho. He visto la satisfacción de David cuando instala un sistema que él mismo diseñó. He visto cómo Adrián se emociona cuando conseguimos un cliente nuevo». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Papá, en Constructora Hernández seríamos empleados bien pagados. Aquí somos constructores, creadores, parte de algo que tiene nuestra marca personal». Se volteó hacia mí. «No quiero ser el director de innovación de la empresa de alguien más. Quiero ser el innovador de nuestra empresa». Sus palabras me llenaron de orgullo, pero también de responsabilidad. «Roberto, tienes que estar seguro. Esta decisión afectará el resto de tu vida profesional». «Lo estoy», me dijo con firmeza. «Pero hay algo más. No es solo una decisión profesional, es una decisión sobre qué tipo de hombre quiero ser. ¿Quiero ser alguien que vende lo que su padre construyó por dinero, o quiero ser alguien que toma lo que su padre construyó y lo hace crecer?» Tomé el sobre del escritorio y lo sostuve en mis manos. «¿Sabes qué? No necesitamos abrir esto». Lo rasgué por la mitad y lo tiré a la basura. Nuestra respuesta ya está clara. Roberto sonrió. «¿Estás seguro, papá? Podría ser mucho dinero». «Roberto, he estado ganando dinero durante 12 años. Pero en estos últimos meses, trabajando contigo, construyendo juntos, he ganado algo mucho más valioso que dinero». «¿Qué?» «He ganado un socio. He ganado la certeza de que lo que construí va a continuar, va a crecer, va a ser mejor de lo que yo solo podría haberlo hecho». Roberto se acercó y me abrazó. «Gracias por confiar en mí». Esa tarde convocamos a una reunión con todos los empleados. Fernando, David, Adrián y los demás se congregaron en el taller, con caras de curiosidad y cierta preocupación. «Quería informarles», comencé, «que hoy recibimos una oferta de compra de Constructora Hernández». Pude ver la inquietud en sus rostros. Y quería que supieran que la rechazamos completamente. El alivio fue inmediato y visible. Fernando levantó la mano. «Jefe, ¿puedo preguntar por qué?» Roberto se adelantó para responder. «Porque esta empresa no es solo un negocio. Es una familia. Es un lugar donde cada uno de ustedes ha contribuido a construir algo especial. Y no vamos a vender eso por ninguna cantidad de dinero». David aplaudió, y pronto todos se unieron. «Además», agregué, «tenemos planes ambiciosos para el futuro. El departamento de innovación de Roberto es solo el comienzo». Adrián se acercó después de la reunión. «Jefe, ¿puedo decirle algo? En mis 8 años aquí, nunca había visto a los empleados tan motivados como ahora. Roberto ha traído una energía nueva, pero usted ha demostrado que los valores de la empresa no cambian». «¿Qué valores?», le pregunté. «Lealtad, respeto, la idea de que todos somos importantes, de que todos contribuimos al éxito». Tenía razón. Esos valores habían sido la base de todo lo que había construido, y era tranquilizador saber que Roberto los había adoptado también. Esa noche, en casa, Roberto y yo brindamos con una copa de vino. «Por la empresa que construiste», me dijo levantando su copa. «No», le respondí, «por la empresa que estamos construyendo juntos». Chocamos las copas, y por primera vez en años, me sentí completamente en paz con las decisiones que había tomado. La empresa tenía futuro, tenía continuidad, tenía a alguien que la valoraría tanto como yo.
6 meses después de rechazar la oferta de Hernández, la empresa había crecido de manera que yo nunca había imaginado. Roberto había expandido el departamento de innovación y ahora teníamos contratos para 3 proyectos de vivienda social sostenible, algo completamente nuevo en la región. Pero más allá del crecimiento económico, había algo diferente en el ambiente de trabajo. Los empleados llegaban cada mañana con una energía que yo no había visto en mis primeros años como empresario. Una mañana de jueves, mientras revisaba los estados financieros del trimestre, noté algo que me preocupó. Roberto había estado trabajando hasta muy tarde todas las noches, llegaba a la oficina antes que todos y se iba después que todos. Lo veía desde mi oficina, inclinado sobre planos y computadoras, con la misma intensidad obsesiva que yo había tenido durante mis primeros años. Era como ver mi propia historia repetirse, pero eso no necesariamente era algo bueno. Esa tarde, cuando la oficina ya estaba vacía, me acerqué al departamento de Roberto. Estaba solo, rodeado de papeles, calculadoras y tazas de café vacías. «Roberto». Le toqué el hombro suavemente. Se sobresaltó. «Papá, no te escuché llegar». «Son las 9 de la noche», le dije. «¿No crees que es hora de ir a casa?» Roberto miró su reloj, sorprendido. «¿Ya son las 9? Pensé que eran como las 7». Se pasó las manos por la cara, cansado. «Estoy trabajando en los cálculos finales para el proyecto de vivienda social. Quiero asegurarme de que todo esté perfecto». Me senté en una silla frente a su escritorio. «Roberto, ¿puedo contarte algo?» «Claro. Cuando empecé esta empresa, trabajaba exactamente como tú estás trabajando ahora. 18 horas al día, 7 días a la semana. Pensaba que si no controlaba cada detalle, si no verificaba cada cálculo personalmente, todo se vendría abajo». Roberto me miró con atención. «¿Y qué pasó?» «Que casi me mato trabajando. Y más importante, que casi perdí a tu madre por dedicarle más tiempo a la empresa que a mi familia». Roberto se recostó en su silla. «Pero papá, estos proyectos son importantes. Si cometemos un error». «Roberto, ¿confías en Fernando?» «Por supuesto». «¿Confías en David?» «Completamente». «¿Confías en Adrián?» «Con mi vida». «Entonces, ¿por qué estás trabajando como si fueras el único que puede hacer bien las cosas?» Roberto se quedó pensativo. Supongo que siento mucha presión. Es mi departamento, mis ideas, mi responsabilidad». «Hijo», le dije levantándome, «liderar no significa hacerlo todo. Significa confiar en tu equipo y estar disponible cuando te necesiten. Pero también significa cuidarte a ti mismo para poder ser un buen líder». Roberto comenzó a recoger los papeles de su escritorio. «Tienes razón. He estado tan obsesionado con probar que puedo manejar la responsabilidad que me olvidé de delegar. Es un error que todos cometemos», le dije. «La diferencia está en aprender de él». Al día siguiente, Roberto implementó cambios en su forma de trabajar. Delegó más responsabilidades a su equipo, estableció horarios más razonables para él mismo, y comenzó a confiar más en las capacidades de otros. El resultado fue sorprendente. En lugar de que la productividad bajara, aumentó. Su equipo se sintió más valorado al recibir más responsabilidades, y Roberto pudo concentrarse en la planificación estratégica en lugar de los detalles operativos. Una tarde, mientras caminaba por el taller, escuché una conversación entre Fernando y uno de los trabajadores más jóvenes, Carlos. «Mira, muchacho», le decía Fernando, «yo he trabajado con el jefe Sebastián durante 11 años, y ahora trabajo con Roberto. Ambos son buenos líderes, pero de maneras diferentes». «¿Cómo?», preguntó Carlos. «Don Sebastián construyó esta empresa con sus manos, ladrillo por ladrillo. Él sabe hacer cada trabajo aquí mejor que cualquiera de nosotros. Roberto también es inteligente, pero su fuerza está en ver el futuro, en imaginar cosas que nosotros no podemos ver». Me detuve a escuchar, escondido detrás de una columna. Fernando continuó: «Lo interesante es que juntos son imparables. Don Sebastián conoce todos los trucos del negocio, todos los problemas que pueden surgir. Roberto conoce todas las nuevas tecnologías, todas las oportunidades que vienen. Es como si uno fuera la raíz y el otro fuera las ramas del mismo árbol». La analogía me gustó. Era una descripción precisa de lo que habíamos logrado construir juntos. Esa noche, durante la cena, le conté a Roberto sobre la conversación que había escuchado. «Me gusta eso de la raíz y las ramas», me dijo sonriendo. «Pero papá, hay algo que quiero preguntarte».
Dime, ¿cuándo vas a comenzar a retirarte gradualmente? La pregunta me sorprendió, aunque sabía que eventualmente llegaría. ¿Por qué preguntas? Porque creo que ya estás listo. Y creo que yo ya estoy listo también. Roberto se levantó y fue a buscar una carpeta que tenía en el aparador del comedor. He estado trabajando en esto durante semanas, me dijo, entregándome la carpeta. Es un plan de transición de 5 años. Abrí la carpeta y comencé a leer. Era un documento detallado que mostraba cómo podríamos transferir gradualmente las responsabilidades de la empresa, comenzando con que Roberto asumiera más funciones operativas mientras yo me concentraba en la estrategia a largo plazo, hasta llegar a una transición completa al final del periodo. Roberto, esto es muy cuidadoso, le dije después de revisar varias páginas. Pero ¿estás seguro de que quieres asumir toda esta responsabilidad? Papá, durante estos meses he aprendido algo importante. No se trata de si estoy listo o no. Se trata de si estoy dispuesto a aprender, a crecer, a asumir los desafíos que vengan. Se sentó frente a mí. Y la respuesta es sí. Estoy dispuesto. ¿Y qué haría yo durante estos 5 años? Le pregunté. Roberto sonrió. Al principio, seguirías siendo el presidente de la empresa, pero delegarías más en mí. Gradualmente, te convertirías en presidente del consejo, luego en consultor senior, y finalmente en fundador honorario. Fundador honorario, me reí. Suena como si fuera a estar muerto. No, se rió Roberto también. Suena como si fueras a estar viajando por el mundo, disfrutando de tu jubilación bien merecida, sabiendo que tu empresa está en buenas manos. La idea era tentadora, pero también aterrorizante. Durante 12 años, mi identidad había estado completamente ligada a la empresa. ¿Quién sería yo sin ella? Roberto, necesito tiempo para pensar en esto. Por supuesto, no hay prisa. Pero papá, quiero que sepas algo. ¿Qué? Que sin importar cómo evolucione la empresa en el futuro, siempre va a ser tu empresa. Siempre va a llevar tu sello, tus valores, tu visión. Yo solo soy el custodio de algo que tú creaste. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en el plan de Roberto, en la posibilidad de una transición gradual, en lo que significaría para mí dejar el control de algo que había sido mi vida durante tanto tiempo. Pero también pensé en las posibilidades que se abrían, tiempo para viajar, para leer, para hacer cosas que había postergado durante años por dedicarme completamente al trabajo. A las 5 de la mañana, como siempre, me levanté y me preparé para ir a la oficina. Pero esa mañana fue diferente. En lugar de ir directamente a mi escritorio, caminé por todas las instalaciones de la empresa. El taller donde Fernando ya estaba soldando las primeras piezas del día. La oficina donde Adrián revisaba los horarios de trabajo. El departamento de innovación donde Roberto llegaría en 1 hora para continuar con sus proyectos visionarios. Todo funcionaba perfectamente sin que yo tuviera que controlar cada detalle. Fernando sabía exactamente qué hacer. Adrián tenía todo organizado. El equipo de Roberto trabajaba con autonomía y eficiencia. Me di cuenta de que mi obra maestra no era solo la empresa física, sino el equipo humano que había construido, las personas que había formado, los valores que había inculcado. Y ese equipo estaba listo para funcionar sin mí. Cuando Roberto llegó a la oficina, me encontró sentado en mi escritorio con su plan de transición abierto frente a mí. Buenos días, papá. ¿Has estado leyendo eso toda la noche? Algo así, le respondí. Y he llegado a una conclusión. Roberto se sentó, expectante. Acepto tu plan, pero con una modificación. ¿Cuál? En lugar de 5 años, hagámoslo en 3. Creo que tanto tú como la empresa están listos para una transición más rápida. Roberto abrió los ojos sorprendido. ¿Estás seguro? Completamente. Pero hay una condición. Dime cuál. Quiero que durante estos 3 años trabajemos muy de cerca. Quiero asegurarme de que no solo sepas manejar la empresa, sino que entiendas completamente la filosofía detrás de cada decisión, el porqué de cada política, la historia detrás de cada relación comercial. Roberto asintió. Me parece perfecto. ¿Cuándo comenzamos? Ya comenzamos, le dije, extendiéndole la mano. Roberto la estrechó firmemente, y en ese momento sentí que estaba cerrando un círculo. El hombre que una vez me había llamado fracasado ahora estaba listo para tomar las riendas de lo que yo había construido. Pero más importante aún, estaba listo para llevarlo a lugares que yo nunca había imaginado. 2 años después,
Mientras observaba a Roberto dirigir una reunión con clientes potenciales para el mayor proyecto en la historia de la empresa, me di cuenta de que mi trabajo como constructor había terminado. Ya no era necesario. Roberto manejaba las negociaciones con una confianza natural, combinando el conocimiento técnico que había heredado de mí con una visión innovadora que era completamente suya. Los clientes no solo confiaban en él, estaban emocionados por trabajar con nuestra empresa específicamente por las ideas que Roberto había desarrollado. La reunión terminó con la firma de un contrato para construir un complejo habitacional de 150 unidades, todas con tecnología sostenible, paneles solares integrados y sistemas inteligentes de gestión energética. Era el tipo de proyecto que yo nunca habría imaginado cuando vendía herramientas de puerta en puerta. Roberto se acercó a mí después de que los clientes se fueran, con una sonrisa que mezclaba satisfacción y alivio. ¿Qué te pareció?, me preguntó. Me pareció que ya no me necesitas, le respondí, y lo dije sin tristeza, sino con orgullo. Esa tarde, Roberto y yo nos sentamos en mi oficina para revisar los planes finales de la transición. En 6 meses, él asumiría oficialmente como presidente de la empresa, y yo me convertiría en presidente del consejo, una posición más ceremonial que operativa. Papá, me dijo Roberto, hay algo que quiero hacer antes de que asumas tu nuevo rol. ¿Qué tienes en mente? Quiero organizar una celebración, no solo para marcar la transición, sino para reconocer todo lo que has construido aquí. La idea me incomodó un poco. Nunca había sido una persona que buscara reconocimiento público. Roberto, no es necesario hacer una gran ceremonia. No es por ti, me dijo sonriendo. Es por todos nosotros. Los empleados, los clientes, los proveedores, toda la gente que ha sido parte de esta historia. Merece una celebración apropiada. Tenía razón. La empresa había crecido hasta convertirse en algo más grande que mi proyecto personal. Era una comunidad, y las comunidades necesitan momentos para celebrar sus logros. La celebración se organizó para un sábado en el taller principal, que se transformó para la ocasión en un salón de eventos. Fernando había coordinado la decoración, David había manejado la logística, Adrián había invitado a todos los clientes importantes. Cuando llegué esa noche, me sorprendió ver a más de 200 personas reunidas, empleados actuales y anteriores, clientes de todos los años, proveedores, competidores que se habían vuelto colegas, incluso funcionarios del municipio que habían trabajado con nosotros en proyectos de obra pública. Noemí había viajado desde España especialmente para el evento. Cuando la vi, me emocioné más de lo que esperaba. Abuelo, me dijo abrazándome, no me habría perdido esto por nada del mundo. ¿Cómo está tu madre?, le pregunté por mi hija. Muy bien, y muy orgullosa. Me pidió que te dijera que aunque no pudo venir, está pensando en ti y en todo lo que has logrado. Era reconfortante saber que mi otra hija, aunque distante geográficamente, también valoraba lo que había construido. Roberto tomó el micrófono para dirigirse a la multitud. Buenas noches a todos. Estamos aquí para celebrar algo especial, 24 años de trabajo, dedicación y crecimiento. Pero principalmente estamos aquí para celebrar a un hombre que construyó algo extraordinario con sus propias manos. Miró hacia donde yo estaba parado. Mi padre, Sebastián Morales, comenzó con una camioneta, algunas herramientas y un sueño. Hoy, 24 años después, somos una empresa de 120 empleados que ha construido más de 2.000 viviendas y ha cambiado literalmente el paisaje de nuestra ciudad. La multitud aplaudió, y yo sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. Roberto continuó, pero los números no cuentan toda la historia. Lo que mi padre realmente construyó fue una cultura de respeto, lealtad y excelencia. Construyó un lugar donde las personas pueden crecer profesionalmente y personalmente. Construyó relaciones que han durado décadas. Fernando gritó desde el público, 23 años trabajando con don Sebastián y ni una sola vez me faltó el respeto. La multitud se rió y aplaudió. Y ahora, continuó Roberto, mi padre está listo para comenzar una nueva etapa de su vida. Una etapa donde podrá disfrutar de los frutos de su trabajo, donde podrá viajar, leer, hacer todas las cosas que postergó durante años por dedicarse a construir esto que todos celebramos hoy. Me hizo una seña para que me acercara al micrófono. Papá, ¿quieres decir algunas palabras? Me acerqué al micrófono, nervioso. Nunca había sido bueno para hablar en público, pero sentía que la ocasión lo merecía. Cuando empecé esta empresa, pensé que estaba construyendo un negocio. Pero mirando a todas las personas que están aquí esta noche, me doy cuenta de que construí algo mucho más importante, construí una familia extendida. Miré a Fernando,
a David, a Adrián, a todos los rostros familiares que habían sido parte de mi vida durante años. Cada uno de ustedes contribuyó a que esto fuera posible. No solo con su trabajo, sino con su lealtad, su dedicación, su confianza. Y ahora, continué, estoy tranquilo sabiendo que esta empresa está en las mejores manos posibles. Roberto no solo tiene la capacidad técnica para dirigirla, sino que tiene los valores correctos para mantener viva la cultura que hemos construido juntos. Miré directamente a mi hijo. Roberto, esta empresa es tuya ahora. Cuídala, hazla crecer, pero nunca olvides que su verdadero valor no está en los números, sino en las personas. Después de los discursos, la celebración se convirtió en una reunión más informal. Me encontré conversando con personas que no había visto en años, recordando proyectos pasados, riendo con anécdotas de los primeros tiempos cuando todo era más improvisado y aventurero. Carlos Hernández, mi antiguo competidor, se acercó a felicitarme. Sebastián, admiro lo que has construido aquí. Y admiro más aún que hayas sabido cuando era el momento de dar un paso atrás. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, me quedé en el taller con Roberto, Noemí, Adrián, Fernando y David. Estábamos sentados en sillas de plástico, igual que en los viejos tiempos, compartiendo una cerveza y recordando. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto? Les dije. Que cuando empecé, pensé que estaba construyendo algo para dejarle a Roberto cuando me muriera. Nunca pensé que lo vería dirigir la empresa mientras yo todavía estuviera vivo para disfrutarlo. Roberto sonrió. Papá, ¿sabes qué es lo más extraño para mí? Que durante años pensé que tú no habías logrado nada importante, y resulta que habías construido exactamente el tipo de empresa donde yo quería trabajar. Solo que no lo sabía. Fernando se rió. Ustedes dos siempre fueron iguales, solo que tardaron 20 años en darse cuenta. David asintió. Es verdad. Los mismos valores, la misma dedicación, la misma terquedad. Noemí, que había estado escuchando en silencio, habló finalmente. Abuelo, hay algo hermoso en toda esta historia. Tú construiste algo pensando en Roberto, pero sin decírselo. Roberto desarrolló sus propias capacidades sin saber que estaba preparándose para dirigir lo que tú habías construido. Y al final, cuando la verdad salió a la luz, resultó que ambos querían lo mismo. Una empresa que fuera más que un negocio, que fuera una comunidad. Tenía razón. Durante todos esos años de malentendidos y secretos, Roberto y yo habíamos estado construyendo la misma visión desde direcciones opuestas. Él había desarrollado ideas innovadoras sin saber que yo valoraba la innovación. Yo había construido una cultura de respeto sin saber que él compartía esos valores. Cuando finalmente nos encontramos en el mismo camino, descubrimos que habíamos estado caminando hacia el mismo destino todo el tiempo. A la 1 de la mañana, nos despedimos. Roberto me abrazó antes de irse. Papá, gracias por todo. Por la empresa, por la oportunidad, por creer en mí incluso cuando yo no creía en ti. Gracias a ti por demostrarme que valió la pena cada hora de trabajo, cada sacrificio, cada decisión difícil. Nos quedamos abrazados por un momento, padre e hijo, socio y sucesor, constructor y continuador. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en mi escritorio y saqué una hoja en blanco. Quería escribir algo, una carta para Roberto que encontrara cuando yo ya no estuviera, algo que resumiera todo lo que había aprendido durante estos años. Roberto, escribí, construye esta empresa para ti, pero tú la hiciste tuya. Ese es el mejor regalo que me pudiste haber dado. Hoy no necesito permiso para vivir, porque sé que mi obra continuará. No es venganza lo que siento, es liberación. La liberación de saber que todo valió la pena. Al día siguiente comenzaría oficialmente mi nueva vida, una vida donde podría ser abuelo, viajero, lector, todas las cosas que había postergado por ser constructor. Pero esa noche, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad que había ayudado a construir, me sentí completamente en paz. Mi hijo ya no me veía como un fracasado. Yo ya no me veía como alguien que trabajaba solo para otros. Éramos, finalmente, dos hombres que se respetaban mutuamente y que habían construido algo hermoso juntos. ¿Y tú, que has escuchado esta historia, qué harías?